Bueno, les pregunto, ¿ustedes sabían que en el Hospital Maciel funcionan 3 centros de medicina altamente especializada? ¿Cómo están trabajando con la pandemia? ¿Qué patologías son las que atienden más frecuentemente? Todo esto lo vamos a dialogar con el doctor Homero Bañulo, infectólogo y además miembro de la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel. Doctor, bienvenido. Gracias por su invitación. Creemos que es un tema relevante Sin dudas. en el desarrollo. Porque están en el ámbito público y porque, bueno, trabajan en 3 áreas muy importantes que ya se las vamos a preguntar. Y, por ejemplo, el año pasado, con pandemia, con toda la distorsión que tuvo el sistema de salud y que todavía tiene, se lograron hacer 36 trasplantes de médula ósea. Y sí, y además eso dentro de uno de los IMAES que tenemos, y además tenemos IMAES de hemodiálisis, y para pacientes en insuficiencia renal crónica y también para ese tipo de pacientes diálisis peritoneal. Digamos, en diálisis peritoneal se hicieron aproximadamente 11.000 procedimientos por parte de los propios pacientes, controlados por el equipo que tenemos, que es de excelencia, y en hemodiálisis se realizaron alrededor de 8.872, si no me falla la memoria, en un centro que tiene 12 sillones y que estamos apostando a que nuestros IMAE nuevamente adquieran toda la relevancia que merecen tener por el equipo técnico y muy especialmente por la población, que son pacientes provenientes del propio hospital y de otras áreas de ACE, que son los que reciben tratamientos preferentemente allí. Si bien pueden llegar pacientes de otras áreas, inclusive de instituciones de asistencia médica colectiva, algunas derivan, fundamentalmente digamos, el 80% de los pacientes provienen del propio hospital o del sector Bañulo, público. Justamente eso, ¿qué significa para el país tener un centro con estas características, con IMAE de estas características y que sea de acceso a la población en general? En nuestra opinión, yo fui presidente del Fondo Nacional de Recursos entre el 2000 y el 2005 y en aquel entonces una de las cosas que incentivamos fue el desarrollo de los centros de medicina especializada dentro del sector público, porque creemos que el sector público puede competir inclusive con cierto nivel de ventajas en estas áreas y que no debe de dejarle al sector privado esto. Fíjense ustedes que el desarrollo de estos IMAES se realizó durante la gestión del director doctor Gustavo Bogliacini. El primer IMAE, que es el de precursores hematopoyéticos de trasplante de médula ósea, nace en 1996, el de diálisis crónica en el 98 y en el 2004 nace el de diálisis peritoneal, que es uno de los que estamos apostando a que aumente su desarrollo. También en los otros, pero el Fondo Nacional de Recursos nos planteó su interés en aumentar los pacientes en diálisis peritoneales por determinadas ventajas que tiene esta y que el fondo valora. Sí, ya le voy a preguntar qué patologías atienden allí para que todos sepamos. Claro. Usted decía que retomen la relevancia que tuvieron. Este acuerdo con el Fondo Nacional de Recursos apunta justamente a eso, que desde el sector privado puedan ir más pacientes. No sé si existen centros de esa naturaleza en el sector privado también. Sí, también existen centros en el sector privado, pero nosotros pensamos, digamos, es un planteo de la propia comisión que es honoraria y que integra también el director del hospital. Yo llevo vinculado al Hospital Maciel 43 años, ahora en otra función, pero digamos, es imposible no profesarle un gran cariño a nuestros hospitales públicos por la función relevante que han cumplidos desde siempre en nuestra sociedad. Y en ese sentido me parece altamente destacable que nuevamente se está impulsando el desarrollo de
nuestros hospitales públicos y la atención sanitaria en el sector público. Se está invirtiendo en recursos humanos y en recursos materiales importantes y, por ejemplo, el desarrollo de los CTI y que no vayan enfermos del sector público al sector privado, lo cual es una deriva de dinero muy importante que el sector público puede atender perfectamente. Y acá también entonces van a ser derivados pacientes del sector privado, por ejemplo, a estos IMAE con el Fondo Nacional de Recursos. En realidad, fundamentalmente en el trasplante de precursores hematopoyéticos reciben de algunas áreas privadas, reciben pacientes, se han atendido ahí con total satisfacción. Y también eventualmente pueden recibirse enfermos en diálisis crónica, en hemodiálisis, porque una característica que tiene el centro del Hospital Maciel de diálisis es que tiene horario nocturno, lo cual para las personas en diálisis crónica que trabajan, el poder dializarse en el horario nocturno les permite seguir adelante con el desempeño de sus funciones. Mientras duerme se dializan, digamos. Van por la noche. Descansa, por lo menos se dializa. Claro. Y además otra de las ventajas que le aportamos a los pacientes es el traslado. El hospital se hace cargo de muchos de los traslados de pacientes en diálisis crónica que viven muy frecuentemente en barrios bastante alejados y con dificultades en cuanto a su movilización por peor movilidad, peor acceso. Eso es fundamental también para ellos. Bañuelo, decíamos más temprano que se realizaron 36 trasplantes de médula ósea en plena pandemia durante el año 2021, que fue sumamente complejo si lo comparamos con 2020, ¿no? Pero también se realizaron 10.000 procedimientos en cada uno de los IMAE. ¿Qué previsiones hay para 2022? Teniendo en cuenta esta situación además sanitaria, que el Maciel, si no me equivoco, tuvo algunas complicaciones con los niveles de contagio. Sí, más que nada lo que ha tenido es justamente, como todos, un porcentaje no despreciable de personal de la salud que ha contraído también la enfermedad en estos últimos meses, de este último brote que estamos recibiendo en el país, vinculado a Omicron. Y hay además 5 pacientes que en este momento están en hemodiálisis crónica que son portadores de COVID. Claro. Sin embargo, se preparó un área y un turno especial para ellos y con el asesoramiento del jefe de infectología del Hospital Maciel, el doctor Fabio Grill, se desarrollaron protocolos específicos para dar la mayor seguridad posible. Claro, porque además son pacientes de alto riesgo, ¿no? Sí. Si tienen COVID. Por un lado, pacientes de riesgo, sin embargo están marchando bien ellos, y por otro lado, digamos, también el riesgo del personal, donde se juntan, por un lado, la mayor exposición al riesgo, por otro lado, la transmisibilidad de esta variante. Y además, el hecho que había muchas licencias programadas, que es lo que está, de alguna manera, complicando también al sector salud, porque uno no puede, a gente que trabajaba, se ha desempeñado durante estos 18 meses o 20 meses, como se ha desempeñado, todavía ha llegado el momento decirle de que su no vacación planeada, decirle, no tenés licencia por una nueva contingencia. Todo eso justamente habla de la complejidad del momento que atravesamos, pese a lo cual, con el apoyo muy importante del personal, personal de elevada dedicación, estamos enfrentando bien la situación. ¿Se va a poder trabajar a los niveles del año pasado con esa cantidad? Yo pienso que son más. 30.000 procedimientos, si no me equivoco, un montón de trasplantes. Yo pienso ¿se va a mantener por ahí? Que vamos a aumentar. Vamos a aumentar, entre otras cosas, porque estamos invirtiendo en mejorar el equipamiento. Hemos comprado, por ejemplo, sillones nuevos para que los pacientes estén más confortables, tanto en el hospital de día como durante los procedimientos de hemodiálisis. Hemos comprado nuevos
un nuevo aparataje porque ya estaba al fin de su vida útil o sobrepasada la misma, por lo cual estamos esperando de que los mismos arriben y sería una renovación del equipamiento muy importante. Y a eso me refería en gran parte con el relanzamiento, digamos, con una inversión muy importante en a un mayor número de técnicos, mejor gerenciamiento, eso es muy importante. Hemos pedido, por ejemplo, en aspectos contables el apoyo de CPA Ferrere, tenemos un nuevo gerente, una persona de elevadísima capacitación, que ya en la época del Fondo Nacional de Recursos trabajamos juntos y que afortunadamente se acopló al equipo y está trabajando también el licenciado Joaquín Serra. Bañuelo, aprovechamos su presencia, no zafa de que le preguntemos del tema COVID. ¿Cómo está viendo la situación actual con esta ola de Omicron? La pregunta por estas horas tiene que ver con qué va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Un poco teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros países que iniciaron antes esta ola. ¿Qué se espera en cuanto a meseta, que bajen los casos? Porque nos llama la atención todavía las cifras, no solamente los casos nuevos, sino también el aumento de personas en CTI. Y fallecidos. Y fallecidos, exactamente. Bueno, sería muy arrogante por mi parte entrar a hacer pronósticos seguros. Todo esto en general, recordando el juego de bochas, es tratar de arrimar lo mejor posible. Lo que han dicho, fíjese que desde que surgió Omicron, creo que lo conversamos acá en alguna oportunidad, la doctora Coetze, Angelique Coetze, que fue una de las que encontró, usted mismo lo destacaba en ese momento, a esta nueva variante, ella dijo, a lo mejor esto es en parte también una solución. Hemos visto, ya Sudáfrica ha mostrado todos los números y otros países, Estados Unidos y España han mostrado números. Esta es una variante 4 veces, que genera 4 veces menos hospitalización y 70% menor mortalidad y necesidad de intubación. ¿Eso por las vacunas o por la misma, la misma característica que tiene esta variante? Difícil asegurarlo, probablemente por las dos. Pensemos en Tau y pensemos que probablemente ambos elementos de alguna manera se potencian entre ellos y lo generan. Lo cierto es que en general uno en las pandemias lo que se ha visto es que en varias de ellas, a lo largo de los miles de años, se ha visto que los microorganismos causantes van perdiendo virulencia. Esperemos que esta sea un poco la situación, si bien no debemos de dejar de recoger datos que son muy importantes. Por ejemplo, ahora sabemos que la variante Omicron tiene 4 subvariantes. La subvariante que más se ha diseminado es la BA1 y es de la que sabemos los datos, pero ahora ya en 40 países está la BA2 y la BA2 tiene algunas características ya diferenciales. Por ejemplo, es menor es más fácil que una PCR de negativo frente a la variante se detecta BA2. menos. Puede pasar inadvertido. Y en cuanto a los efectos a la salud, porque hablamos de que es una cepa en general más contagiosa, pero no tan virulenta, digamos. No tan virulenta. De todas formas, lo que ha mostrado es que las vacunas que tenemos no contribuyen en bajar la transmisibilidad. Por eso creo que la OMS, con buen criterio, ha dicho que es el momento de desarrollar nuevas vacunas frente a Omicron y no seguir promoviendo nuevos booster o refuerzos. Claro. Y el laboratorio Pfizer está diciendo de que en marzo tendría desarrollado una vacuna para enfrentar a Omicron. Y doctor, se dice que esto termina o pasaría a fase de control, ¿no?, la pandemia, cuando generemos una inmunidad colectiva y eso refiere un poco a esa buena noticia que usted mencionaba, ¿no?, de otros profesionales. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos hablar de una inmunidad colectiva cuando, por ejemplo, tomando como ejemplo Uruguay, ¿no?, tenemos más del 70% de la población vacunada, la mitad ya con tercera dosis y sin embargo tenemos números tan altos?
Y la inmunidad colectiva no nos ha servido ni los infectados ni los vacunados para no enfermar con esta otra variante. Puede venir otra variante que tampoco seamos inmunes, o sea, ¿no es arrojado todavía hablar de una inmunidad colectiva? Totalmente de acuerdo con usted, me parece que su aporte es muy claro y muy conceptual. Además, lo que queda claro es que Omicron genera inmunidad por corto tiempo, que cae rápidamente y en las personas de mayor edad como uno cae también más, y que, por ejemplo, esto de vacunar a los 6 meses, se puede vacunar, y el país lo ha cambiado en ese sentido, a los 5 y a los 4 de haber recibido las dosis anteriores, sobre todo con algunas vacunas como fue Sinovac. En Sinovac no había que esperar de ninguna manera a los 6 meses, ya a los 3 meses valía la pena dar un booster con Pfizer. Claramente eso con el doctor Sandoya, él lo mostró claramente con las cifras de Chile, de que a los 3 meses ya estaban de nuevo reapareciendo los casos y que Sinovac, la respuesta, que fue una buena opción en el momento que la dispusimos, porque era lo que teníamos. Y bueno, y lo que teníamos uno se sube cuando... Pero ya estaríamos con un nivel de inmunidad bajo, de alguna manera, teniendo en cuenta de los que tenemos la tercera dosis, por ejemplo. Bueno, nos hemos dado el booster, depende de cuándo nos hemos dado. Claro, muchos ya estamos cumpliendo los medio 6 año. meses, Sí, lo que se plantea, sobre todo con Omicron, que a las 10 semanas un 40% pudo haber perdido un porcentaje de anticuerpos no despreciable. Natural, eso dijeron digamos. Los israelitas. Sí, los que contrajeron la enfermedad. No, y la caída inclusive después de la vacunación. ¿Ah, sí? Parece que contraer la enfermedad y darse un booster es lo que generaría una inmunidad más duradera. Eso parecería. Pero todo esto, hay muchas cosas que son muy relativas porque no tenemos los hard data, como se dice, datos fuertes. Por ejemplo, los test de antígeno. Los test de antígeno debieran de haber sido probados con cada variante. Y es posible de que con esta variante de Omicron los test de antígeno tengan algunos de ellos tengan un menor índice de positividad. O sea que si son positivos es seguro que tenés la enfermedad, pero si son negativos es posible también que puedas tenerla. De ahí la necesidad de repetir el test de antígeno a las 48 horas e inclusive, si los síntomas son muy claros, eventualmente hacerse una PCR. Pero en la medida que el cuadro sea leve, uno se cuestiona cuánto de esto va a ser imprescindible que se realice. Bien. Doctor, muchas gracias. gracias. Como tú dijiste, muy bien, yo creo que todo esto está bajo los signos de interrogación de que no aparezca una nueva variante. Fauci es lo que destaca todas las veces. Todas estas son conclusiones provisorias en la medida que no aparezca una nueva variante. Bueno, seguirán surgiendo preguntas también. Muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes, gracias. Cerramos por aquí la entrevista con el doctor Homero Bañulo. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.